Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Paco Capella, quien creo que ya no necesita introducción en este canal. Y bueno, pues Paco es un sabio, una persona que sabe de muchos temas, a veces más, menos, pero no, sabe de todo y tiene opinión sobre todo. Y uno de los muchos temas de los que Paco ya ha hablado es sobre la relación entre psicología y economía. Y quería crearle al canal para que nos contara un poco en qué se basa esta relación, si es importante, si los economistas deberían saber un poco más de psicología y los psicólogos un poco más de economía. Ok, entonces, Paco, la primera pregunta. ¿Hay alguna relación entre la psicología y la economía? Hola Eduardo, muchas gracias por el interés. ¿Puedo hacerte una pequeña corrección antes de empezar contestando? Ujú. Has dicho como que tengo opinión de todo. Eso no es cierto. Hay muchas cosas sobre las que no tengo opinión, o mi opinión es que no sé, que necesito aprender más o que prefiero escuchar a otros, o puedo lanzar opiniones como hipótesis de decir, a ver, qué puede ser. Creo que la actitud correcta de conocimiento, no sé si llamarla actitud científica o de respeto a la verdad y a querer conocer la realidad, es esa. Pero sí es verdad que tengo como muchos intereses y a menudo la gente puede pensar, bueno, opina de muchas cosas, pero Bueno, pero la gente no se da cuenta de yo creo que es la bueno gente no se da cuenta de la cantidad de cosas de las que no opino, o no se fija como de muchas cosas digo, quizá esto, probablemente lo otro. Bueno, ¿vale? Sí, perdón, sí. no. Bueno, lo importante es que tienes conocimiento multidisciplinar, que sabes de muchas cosas, ¿Qué te digo? o que has estudiado muchas cosas. Vale. Sí, que si economía y psicología están relacionadas, yo Sí. creo que obviamente sí, porque la psicología es el estudio de la mente, no solo de la mente humana, también puedes estudiar psicología animal. O con las inteligencias artificiales podrías incluso pensar, estamos viendo cómo piensa o cómo procesa información este ordenador, esta inteligencia artificial, esta máquina. Eh, y la economía tiene que ver con toma de decisiones. ¿Y qué es lo que, qué es lo que toma decisiones? Pues el sistema nervioso del ser humano o del animal, es decir, su capacidad de cognición y de valoración y de emoción. Están muy estrechamente relacionadas. Entre los austríacos, quizá lo que solemos llamar los más talibanes de la praxeología, quizás se pueden basar en lo que decía Mises, de que por un lado está la praxeología, la acción intencional, y por otro lado está la psicología, o lo que ella llama la etimología, que es lo que determina o decide cuáles son los fines que el individuo va a seguir, pero una vez estén fijados, y eso se encarga la psicología, la economía te da una serie de leyes formales acerca de la acción humana. Yo creo que esa separación mm, es interesante, o sea, lo puedes tratar así, pero si te quedas en eso, hay cantidad de cosas que no las vas a entender. Si nunca te fijas en la parte de la psicología y das por hecho que solo estudiando praxeología ya vas a saber como mucho, mucha economía o mucho acerca de la realidad humana. Porque muchas acciones humanas no son realmente intencionales, son reacciones. Si definimos la acción intencional como reflexiva, planificadora, que tienes que pensar, que tienes que considerar muchas cosas, dedicarle cierto tiempo, comparar. Ujú. Dices, bueno, y cuando la gente simplemente reacciona y lo hace muy deprisa y no se da cuenta de que ha pensado, o si le dices cómo has llegado a esa conclusión o por qué has decidido hacer esto, no te lo sabe decir. O te dice, no sé por qué lo he hecho, simplemente lo he hecho. Luego quizá trate de racionalizarlo, de buscar alguna intención, alguna explicación, pero es posible que haya sido un mecanismo más automático, más subconsciente el que ha controlado esa conducta. Pero luego Igual habría que las reacciones, los que... hábitos. Tenemos hábitos que hacemos cosas que no pensamos mucho en ellas, vamos como en piloto automático. Ujú. Y estas son como dos formas adicionales que se me ocurren, pero quizá haya más. Entonces, yo creo que hay que tener una actitud abierta para decir, ¿por qué solo fijarse en esa parte de la mente humana que es el control de la conducta de forma consciente e intencional y no estudiar también otras cosas como si no fueran economía, como si no tuvieran costes o como si no tuvieran consecuencias en el mundo económico? Ujú. No, pero hablando sobre las reacciones, yo me pregunto, bueno, también habrá que ver cuán frecuentes son, ¿no? Porque si, bueno, si las reacciones Exacto, existen, exacto. son Sí, parte sí, de las sí. reacciones, pero casi nunca tomamos decisiones por las reacciones, pues igual tampoco tiene mucha importancia estudiarlas, o sí, no lo sé, habría que verlo. Exacto, exacto. Esa pregunta que haces, ese comentario que haces me parece excelente, pero al menos hay que estar abierto. Hay que decir, yo no estoy seguro si las reacciones o los hábitos son más importantes que los actos intencionales, pero no lo podemos saber, digamos, de forma apodíctica, estudiando solo los actos intencionales, porque simplemente estamos renunciando a estudiar los otros.
Y para ujú, estudiar los otros, pues tendrás que interesarte por ellos y dedicarles tiempo y luego quizás tengas que medir cosas, tengas que hacer experimentos con gente, observaciones, y decir, ahí va, pues la gente no, la mayor parte del tiempo actúa de forma intencional o no, reacciones o hábitos. O aunque la gente actúa mucho mediante reacciones y hábitos, las consecuencias económicas de esas son poco relevantes, son mucho más relevantes las intencionales. ujú, A mí ujú, me da la sensación de que mucha gente estudia la intencionalilidad porque al ser una forma de pensamiento consciente somos conscientes de lo que hacemos y nos es fácil reflexionar sobre ello. Es decir, Mises cuenta la biografía de Guido Hirschman que escribió la acción humana después de una depresión en la que se sentía mal, que creía que no iba a tener, no sé, ningún éxito profesional o no éxito profesional suficiente o que no avanzaba en su carrera académica o de investigación. Entonces escribió La acción humana y cuando lo ves es un libro escrito por alguien que quiere estar muy seguro de lo que escribe. Y entonces todo es como muy lógico a partir de axiomas autoevidentes. Vale, estás estudiando eso porque en cierto modo es fácil. Es decir, si una vez que te explican la acción intencional la puedes ir desarrollando y no te quedan muchas dudas. Dices cosas que son verdades, yo suelo decir que son verdades genéricas, pero estás como muy seguro de ellas. Y no te atreves o no se te ocurre estudiar otras cosas que son más difíciles, precisamente pues porque son subconscientes o inconscientes o automáticas. Entonces tu mente, digamos, reflexiva, la que se dedica a escribir más y a reflexionar científicamente, no tiene acceso tan fácil a ellas. una de las críticas que te escucho hacer, ¿no? En día a día es que a veces parece que los estudios, las presentaciones, muchas de las cosas que recibimos los que vamos a eventos, los que leemos artículos y eso, parece ser que es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, ahora que estabas comentando esto, me pregunto si es que la gente se ha centrado, sobre todo los cercanos al círculo o al mundo de la economía austriaca, de la escuela austriaca, se ha centrado en eso, en ese estudio de la acción intencional y parece que no avanzamos mucho más y que a lo mejor la vía para avanzar, el hacer algo nuevo, algo novedoso, interesante, sería estudiar este tipo de acciones un poco olvidadas. Claro, una de las penas que me da la escuela austriaca es que repiten un montón de cosas que son verdaderas, que son importantes, pero que a menudo no van más allá. Entonces dices, bueno, ya está, ¿esto qué es? Como una clase de grado en la que me van a enseñar algo, pero vamos a ir un poquito más allá. ¿No tenéis curiosidad por ir más allá? Creo que era George Selgin el que se reía de que muchos artículos de los puristas y estos integristas austriacos es necesario profundizar en el estudio de la intencionalidad. Y bueno, ¿qué tal si decir que es necesario profundizar y profundizáis? Es decir, escribir algún artículo en el que avancéis. Y tal vez ese avance será reconocer que se ha llegado a los límites. Yo Ujú, suelo decir, a ver, que alguien me demuestre que no sabemos ya todo lo que podemos saber a nivel lógico, digamos, apodíctico, deductivo, acción intencional porque quizá hayamos llegado a esos límites. Y entonces todo lo que añadamos de conocimiento tendrá que conseguirse estudiando otras cosas, complementando lo que ya sabemos con otras cosas y quizá utilizando otros métodos, perdón, no métodos a priorístico deductivos, no métodos meramente de sentarse y pensar, o leer y pensar, sino de observar, hacer experimentos. Y sobre todo salir de tu zona de confort y ver a ver si hay algo más que yo creía que no era importante y resulta que no lo sabía y que es importante y necesario. El trabajo que suelo hacer yo es decir, yo os voy a demostrar cómo la intencionalidad se puede explicar desde las ciencias naturales. Si sabes que es un ser vivo, desde la biología desarrollas la psicología como el control del organismo, el control de la acción, y ves que la intencionalidad es un modo de control de la acción. Y puedes verlo usando teoría de juegos y conceptos de evolución y de cibernética, pero a muchos les gusta esto, parece que no les interesa. Y digo, pues si conocierais esto, avanzaríais en esa dirección. ujú, Otro avance posible ya lo ha hecho toda la gente del Behavioral Economics. Que los austriacos ya tenían ideas en ese sentido. Los austriacos siempre decían, no, no hay racionalidad perfecta, no hay información total y perfecta, ujú. pero no solían ir más allá. Simplemente decían, no la hay. Que es verdad, es una formación que dices, bueno, me la creo, pero ¿y Y no no podéis dar un probaban poco los más de límites, detalle ¿no? a esto? No testeaban los ¿Eh? límites, que no testeaban los límites de esa inexistencia. Sí, exacto. Y no solo testar los límites, sino buscaban información empírica de cómo de mala es la racionalidad, cuánto de imperfecta es la información, cuántos sesgos tenemos. Entonces tienes los libros de Kahneman, todos los Behavioral Economics, todos los sesgos, porque a veces no razonamos de forma estrictamente rigurosa, sino que utilizamos heurísticas, que son un poco como atajos, como técnicas para lograr resultados suficientemente buenos, pero que no tienen garantía de ser perfectos.
Pues porque hay que economizar en el propio, o sea, no solo hay que economizar recursos externos, es que la propia mente es un recurso y hay que economizar en ella. Pues chicos, estudiar teoría de la información, estudiar cibernética, estudiar neurociencia, estudiar cómo funciona el cerebro, ir algo más allá. Ujú. ¿Eh? Y así, quizás simplemente complementéis y reforcéis lo que ya sabéis o resolváis problemas que antes pues parecía que no tenían solución, ¿no? Cuando hablabas has mencionado ciencias naturales y has mencionado seguidamente la psicología. Una de las preguntas que te quería hacer es, ¿son la economía y la psicología ciencias? Porque estos son dos campos de estudio que muchas veces pues hay mucho debate en torno a ellos de si son ciencias o no. Mi pregunta es si los consideras ciencias y cuáles son los criterios para considerar un campo de estudio una ciencia. Yo creo que me vas a hacer otra pregunta. ¿Es la psicología una ciencia natural o una ciencia humana? Ah, Porque, hombre, estudia la mente humana, ya, pero ¿la mente humana es un objeto natural o es un objeto sobrenatural o es un objeto artificial? O la mente humana es meramente cultural y entonces tendría que estar en las humanidades del lado de la cultura. Si quieres lo discutimos luego. no, sí, Yo creo que sí son ahora lo ciencias, haré para que me digas que he hecho una buena sí son pregunta ciencias, antes y quiero saber si son ciencias. sí son ciencias o pueden ser ciencias si se hacen con rigor científico un poco, o sea, tratando de tener consistencia lógica, buena definición de términos, buscar datos, que los experimentos estén bien hechos, que el análisis de datos esté bien hecho, eso que no haya sesgos, que no se hagan trampas, que las conclusiones no sean precipitadas, que se testee por otros equipos o en otras condiciones, que se publique, que esté abierto a críticas, que vaya avanzando. Todo eso es actitud científica. Luego, lo que pasa es que claro, si lo comparas con ciencias más simples como la física y la química, la psicología y la economía tratan de sistemas muy complejos. Entonces, claro, es que no habéis llegado a leyes como la ley de la gravedad o leyes del campo magnético, o no. En física ya conocemos cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales, ya tenemos teorías avanzadísimas con un grado de precisión en los experimentos brutal. Ya, eh, un austríaco integrista dirá, es que ahí hay constantes y tal. Y dices, no es que haya constantes, es que son sistemas relativamente simples y donde ciertas estadísticas funcionan muy bien. Hay leyes de grandes números, los elementos o las partículas, de nuevo, son relativamente simples. Hay física de la complejidad y hay química de la complejidad. Y la química avanzada de la complejidad al final es biología, en su caso particular. Eh, y por eso tienen resultados que son los que tienen. Entonces, la economía es que es mucho más complicado y la psicología también. Entonces van a ser ciencias con sus limitaciones. Ujú. Pero sí que pueden llegar a ser ciencias, ¿no? No tanto Yo no creo que no es que puedan llegar a serlo, de- es que lo son, pero que tienen esos límites. Ujú, ujú. Y ahora, sobre la psicología, ¿ciencia natural o ciencia social? ¿Has- Ambas. ¿Ambas? Es que una de las cosas que suelo decir yo cuando intento transmitir muchas ideas, pues digo, bueno, pero esto es muy importante, a ver si os fijáis en esto. Es que la gente cree que por un lado está el mundo natural, o las cosas, Descartes o Descartes diría la res extensa. Y por Ujú, otro lado está la res cogitans, la res pensante, la mente separada. Y digo, no, si es que no es que esté separada. Todo es res extensa. Todo tiene una base material y energética. Sé que esto no le va a gustar a muchos, va a decir, ¿cómo te atreves a afirmar estas cosas? Pero mira, que es así. Y dentro de ese conjunto hay una parte especial que resulta que piensa, esto podemos ir haciéndolo por pasos. Todo es, digamos, física. Parte de la física es química, la física de la última capa de valencia de los átomos y cómo se combinan átomos para formar moléculas y cosas así. Parte de la química es biología, que es simplemente los sistemas que son autocatalíticos o autopoyéticos, que se autoproducen, se autogeneran. Y dentro de esto también es física en el sentido de que son agentes que trabajan, y esto tiene que ver con energía, con fuerzas, movimientos. Luego, siguiendo tirando del hilo, digo, si son agentes y se están autocreando constantemente, van a necesitar un sistema de control, o va a ser una ventaja competitiva tener un sistema de control. Y entonces tenemos la parte de cibernética, la parte de autonomía. Y esto al final va a generar un sistema cognitivo, un sistema nervioso, una capacidad de percepción, una capacidad de procesar información, de valorar la situación del mundo y de tomar decisiones, decidir qué hacer. Y eso al final es la mente. Y así te he demostrado que la mente es ujú. una parte especial, particular, pero que está dentro de ese mundo físico. Luego, todo lo humano en realidad es natural.
Mm. No, con perdón, que no hay nada ni extranatural, ni subnatural, ni sobrenatural. Lo único que hacemos una clasificación y pues podemos decir, bueno, cuando hablamos de ciencias naturales nos referimos a los aspectos en los que no son estrictamente humanos. Decimos, bueno, pues la física, la química, la geología, la astronomía, la biología. Pero la biología, no diciendo que el ser humano no está vivo, sino simplemente que vamos a estudiar la biología en general, de todos los seres vivos en general. Y cuando ya lo aplicas a seres humanos en particular, pues tienes las ciencias humanas, sociales, o las humanidades, las letras. Ujú, ujú. Y ahí es donde importa, ¿no? El saber algo de psicología, sobre todo, bueno, una de las ramas de la psicología que creo que más te gusta es la psicología evolucionista. Si nos puedes hablar un poco de ella, qué es lo que dice y por qué es interesante estudiarla. Claro, la psicología evolucionista lo que hace es utilizar conceptos, ideas y herramientas de la teoría de la evolución, que en general mucha gente cree que solo se aplican a biología y a los genes, para decir, también podemos estudiar la mente humana desde un punto de vista evolucionista. Si el cerebro, la mente, el sistema nervioso, como queréis llamarlo, son conceptos no idénticos, pero parecidos, que tienden a expresar la misma cosa desde distintos puntos de vista, es una herramienta para dirigir la conducta y para mejorar las posibilidades de supervivencia y reproducción de un organismo. ¿Qué problemas ha tenido ese organismo que necesitaban ser resueltos? Y entonces verás que la herramienta, el cerebro, la mente, los sentidos, todo, va a tener una serie de características relacionadas con esas funciones que debe cumplir, con esos problemas a los que debe responder. Porque simplemente porque si no lo responde, el organismo fracasa y no se reproduce, o muere o no se reproduce. Entonces la psicología evolucionista se basa en eso. ¿Qué problemas ha habido? ¿Cómo los ha resuelto el individuo y el individuo desde su sistema de control, que es el cerebro, la mente? Y Ujú, así ves, pues, ¿qué problemas hemos tenido? Pues no morirte de hambre, no morirte de frío, no morirte de calor, que no te atrape un depredador, encontrar pareja, aparearte con la pareja, tener hijos, que los hijos sobrevivan, educar a esos hijos, que los de la tribu de al lado no te maten, que tú puedas conquistar a otra tribu si ya a ti no te quedan recursos. Entonces, vas estudiando cantidad de rasgos de la mente humana, tienen que ver con todo eso. ujú, Y es que la mente humana es algo, una herramienta natural que existe para resolver problemas normales, habituales de la propia naturaleza de los seres humanos. Parte de esa naturaleza, curiosamente, es que los seres humanos somos hipersociales. Entonces, nuestros problemas y nuestras oportunidades no vienen tanto del mundo estrictamente natural. Sí, podría ser muy grave que te comiera un león, o que te cayera una piedra de un volcán encima, o que te ahogaras en el lago, o que te cayeras de lo alto. Esos problemas siguen existiendo. Pero las mayores oportunidades y peligros vienen de otros humanos. Entonces necesitamos entender las mentes de otros humanos para predecir qué van a hacer, para entender qué es lo que van a hacer o qué es lo que han hecho, conocerlos mejor y así acoplarnos mejor a ellos y ser mejores cooperadores y también mejores competidores. Y entonces resulta que esa mente natural se convierte en una mente natural, sí, pero sobre todo social. Es decir, es una mente dedicada a entender a otras mentes y también a entenderse a sí misma. Y de aquí surge la idea de conciencia. La conciencia es la mente representándose a sí misma. eso es lo que se llama la teoría de la mente, ¿no? Que es algo que... Tener una teoría de la mente es que tu mente es capaz de entender a los demás como que tienen una mente y piensan y quieren y intentan hacer cosas, acción intencional, pero que también a veces simplemente reaccionan o a veces simplemente tienen hábitos y Todos repiten y los, ya los conoces. todos los seres vivos tienen distintos niveles de teoría de la mente. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos los que tenemos un tercero, o sea, a partir de un tercero de manera, o sea, pensándolo y luego escrito, bueno, bastante más elevado. Pero sí, simplemente que conforme más complejo es el No animal, está claro que sí, o no sea, está claro que todos los seres vivos tengan teoría de la mente, un primer nivel, no, bueno, lo que se llama porque hay teoría seres de la vivos mente, que simplemente el hecho de reaccionar, o sea, tener teoría de la mente de primer nivel es simplemente el hecho de reaccionar ante un estímulo. Eso lo tienen todos los seres vivos. ya, pero eso no es teoría de la mente. Teoría de la mente es representar, digamos, cibernética de nivel, En es que a neurociencia, veces se llama de 0 1, es simplemente representar el mundo, representar el mundo como que hay cosas y relaciones entre cosas, interacciones, estímulos, y tú procesas y decides qué actuar. El nivel siguiente es no solo representar el mundo, sino que como tú estás en el mundo y estás representando el mundo, representar el mundo como que el mundo incluye representantes del mundo.
esta capacidad ya solo la tienen probablemente animales suficientemente avanzados. Plantas, no creo, organismos unicelulares, no. Y animales especialmente sociales, porque son los que al vivir con otros necesitan entender más a esos otros. Ujú. Todos los animales que tengan vida más individual o que casi nunca se encuentren con otro organismo y no intenten tanto tener una interacción tan cognitiva, o van a tener una teoría de la mente muy básica o no la necesitan prácticamente nada. Sí, sí, pero que lo que podemos entender Una, como una, teoría de una la mente. medusa, una medusa tiene poca teoría de la mente, una esponja, y son animales, ¿eh? Son animales que apenas no tienen sistema nervioso o lo tienen muy poco desarrollado. Sí, pero lo que te iba a decir es lo que podemos entender como teoría de la mente sí que se consigue con lo que en la literatura llaman el tercer nivel de teoría de la mente, es pensar, si yo actúo así, la otra persona va a reaccionar de la otra manera y eso luego me va a beneficiar o perjudicar de esta otra manera. Es decir, que sí, que una teoría de la mente completa o una teoría de la mente satisfactoria se consigue con lo que en la literatura se consigue con el tercer nivel, ¿no? Con el tercer nivel de abstracción. Pero que todos los animales tienen por lo menos un nivel que es el de reacción, ¿no? Por lo menos así es como se describe en la literatura de teoría de la mente. Pero es una de las cosas que a mí siempre me gusta hablar de ello y me parece muy interesante porque al final, eso, la colaboración y la propiedad privada nace por la teoría de la mente, nace por el pensar de, bueno, yo voy a respetar esto tuyo porque quiero que si yo te respeto eso tuyo, tú luego respetes esto mío y así no tener que discutir y poder colaborar. O sea, eso, o sea, para mí el nacimiento de la institución de la propiedad privada y de muchas otras instituciones es eso, es la teoría de la mente de pensar eh, qué voy a hacer, cómo voy a comportarme contigo para poder colaborar y no tener que entrar en conflicto. Si te fijas, has añadido un elemento más, sin decirlo, que es reglas. O sea, has añadido la propiedad y dices, cuando te coordinas con otros y tienes teoría de la mente, entiendes que los demás piensan qué hacer y añades una cosa, que es la idea del límite. Ujú, Yo puedo limitar mi acción de alguna manera, no límites físicos de no puedo saltar más de 10 metros, no puedo correr a 100 kilómetros por hora, sino límites que yo mismo decido o que otros me imponen o que podemos hablar de ellos. Pues todos los límites, todas las reglas en realidad son límites, todas las leyes, reglas, normas son límites que nos marcamos y nos los podemos marcar pensando, oye, así nos vamos a llevar bien, como tú dices, yo te respeto, tú me respetas, o contratamos, oye, me interesa que tú hagas esto, yo me comprometo a hacer esto otro. Y esto obviamente no lo puedes hacer sin teoría de la mente, porque necesitas entender al otro y que el otro te entienda. Entonces, esto no lo puedes hacer con entidades que no tienen mente ujú, o que no tienen una mente suficientemente desarrollada. Curiosamente ahora estoy escribiendo un artículo sobre el aborto y parte del argumento va de eso, el embrión no tiene mente. O sea, va teniendo un sistema nervioso, lo va desarrollando, pero no está maduro. No puedes hacer contratos con él, no puedes comunicarte con él, no tiene todavía ese nivel que es necesario para entender todo esto y practicarlo. ujú, ujú. Los animales sí, de hecho, bueno, yo cuando entré en la literatura de teoría de la mente fue a través de leer a primatólogos como Franz de Waal y a Robin Dunbar que hablan de todo esto y hablan cómo los primates se imponen normas a sí mismos porque entienden la teoría de la mente, entienden de si yo te ataco a ti, tú quién eres, qué posición tienes en la jerarquía, qué problema me va a llevar a mí eso, o al revés, si yo te ataco a ti, qué beneficio voy a poder tener. Sí, pero a un nivel ultrapedestre. Tienen una especie de protomoral que llamaríamos prudencial, que no necesitan discutir cosas, pero saben, uy, no voy a atacar a este porque me contraatacará a mí. Ujú, No por cuestiones de vamos a discutir cosas de simetría y vamos a hablar. De hecho, cuando se estudia teoría de la mente para ver quién la tiene de verdad, hay experimentos que son simplemente apuntar por el dedo. Es que la gente no... ¿Qué es intencionalidad? Intencionalidad significa tender a algo, significa apuntar a algo. Es decir, decimos que la acción es intencional porque tiene un objetivo y el objetivo es una flecha, bueno, o hay una flecha que apunta al objetivo. Pues entonces hay experimentos típicos y es cuando tú apuntas con el dedo, ¿a qué edad un niño entiende que estás dirigiendo su atención? ¿Y a qué edad él empieza a hacer lo mismo, él o ella? Entonces, esto no me acuerdo ahora a qué edad es, pero no es inmediato. O sea, necesitan un desarrollo y en el momento en que descubren, no paran de usarlo. Es una de las características de los humanos. En el momento en que descubren que puedo atraer la atención del otro y podemos conseguir una intencionalidad o una atención compartida, que es una de las cosas que les diría a los austríacos que estudien,
que lo fantástico de los seres humanos no es tanto que seamos agentes intencionales. Agentes intencionales son prácticamente todos los animales y muchos seres vivos y muchas máquinas que hemos desarrollado nosotros. Les hemos puesto sistemas de control que podríamos decir que son intencionales. No deciden ellos mismos sus objetivos, vale, pero son intencionales en el sentido que tienen objetivos. Una de las cosas más fascinantes de los seres humanos, esto está en la obra de Michael Tomasello, es que tenemos intencionalidad compartida. Gracias a que tenemos teoría de la mente, podemos percibir cuál es la intencionalidad del otro y ayudarnos, cooperar, o al revés, competir mejor, evitar. Si el otro viene a por mí, pues lo esquivo, me defiendo. Entonces, esos experimentos se han hecho con animales y la mayor parte de los animales fracasan lamentablemente. De hecho, los únicos que tienen éxito son los perros domesticados. Son los que entienden cuando estás apuntando a una recompensa y el experimentador le dice ese cubo, en ese cubo, debajo de ese cubo, no le dice nada, pero le apunta, escoge ese cubo. El perro entiende, la recompensa está ahí. Chimpancés, que son muy sociales, tampoco entienden eso. Entonces, los perros se han socializado tanto que los que han sido seleccionados nos entienden y nosotros los entendemos a ellos. En ese sentido, de intencionalidad compartida. Todo esto venía de hablar de la psicología evolucionista y mi pregunta es, ¿hay algo que claramente, una enseñanza de la psicología evolucionista que claramente se puede aplicar en la economía o que todo economista va a saber para entender mejor qué es lo que está estudiando? Es decir, oye, mira, ¿tú quieres estudiar economía? Pues tienes que entender esto. Yo no sé si es imprescindible, yo creo que es conveniente porque, de nuevo, como por lo que hemos empezado, si Ujú, solo estudias praxeología, solo vas a saber una serie de leyes formales, de tendencias, que te dicen, bueno, cuando todo es constante, esto va para allá, esto empuja para acá, esto tira para acá. Y dices, vale, pero luego yo quiero saber algo más. Yo quiero entender qué es lo que la gente suele querer, si actúa intencionalmente, por qué lo hace, si actúa mediante hábitos o reacciones, por qué. Las acciones, las reacciones y los hábitos pueden ser más eficientes que la acción intencional, porque en muchos casos lo son. Por eso cuando estás conduciendo, un ujú. coche es un hábito ya, y reaccionas, no estás constantemente pensando en que estás conduciendo el coche, solo cuando lo aprendes porque todavía no lo dominas. Y muchísimas cosas es lo mismo, el mismo proceso de aprendizaje es intencionalmente voy a aprender esto y lo voy a automatizar. Y luego incluso lo voy a convertir en un hábito. O sea, no voy a tener que pensar. Eso va a ir con piloto automático. Eh, exactamente cuáles, pues eso, vas a descubrir que somos animales, que buscamos comer, que huimos de cosas que nos dan miedo, que tenemos una cosa que se llama aversión al riesgo. Vas a descubrir que la utilidad marginal decreciente es lo más normal del mundo, pues porque el recurso más importante es el que viene primero y si te arriesgas a perder recursos, te arriesgas a morir. Todos los por qué hay errores de tipo uno, de tipo 2, los falsos positivos o los falsos negativos, ahora nunca no me acuerdo cuál es el tipo 1 y el tipo 2. ¿Por qué cometemos unos más que el otro simplemente por precaución? Y cantidad de cosas las puedes aprender así. Si quieres aplicarlo a temas candentes, todo lo que es diferente. La psicología evolucionista tiende a mostrar universales humanos, tiende a decir que hay una naturaleza humana, pero no niega que haya variabilidad. No dice, y todos los humanos son idénticos, todos tienen la misma versión al riesgo, la misma personalidad. No, reconoce que hay personalidades diferentes porque todas pueden ser adaptativas en un entorno social o dependiendo de los contextos, algunas serán mejores que otras, pero pueden coexistir todas. Pero curiosamente en el tema de hombres y mujeres entras en el debate, ¿pueden los hombres y las mujeres ser diferentes? Tener preferencias distintas, tener capacidades distintas, y la psicología evolucionista te dice que sí. Capacidades no tanto más allá de las meramente físicas, pero preferencias claramente sí. Eso era algo que te iba a preguntar ahora, que parece ser que hay parte de una gran diferencia, o por lo menos o puede parecerlo, en que la economía que busca constantes, busca leyes universales, ¿no? Y luego la psicología que lo que te dice es que la mente humana es muy distinta una de la otra. Entonces, como siendo siendo dos mentes humanas tan distintas y habiendo tantas variables que pueden influir en cómo se forma una mente humana, ¿cómo es que luego llegamos a leyes universales, como la ley de marginal decreciente, por ejemplo? Hombre, son distintas en los detalles. La ley de la utilidad marginal decreciente es universal porque es formal abstracta. Te dice la segunda unidad de un bien será menos valorada que la primera, y la tercera menos que la segunda, esas cosas. Ujú. Pero no has dicho qué es el bien. Entonces, en psicología dices, pero ¿qué tenderán a ser bienes para los humanos? Pues eso, comida, estatus, relaciones de amistad, relaciones afectivas, protección, cosas así. De nuevo, claro,
Es que la ciencia suele decir, bueno, la ciencia tiende a buscar, una ciencia ideal tiende a buscar como leyes universales generales, pero ese es como el modelo de la física que se olvida de decir, en los sistemas más complejos, no solo quizá no hay tanta ley universal, sino que los detalles importan para comprender el sistema. Entonces ya tendrás que buscar las pequeñas diferencias y por qué esas diferencias hacen que los sistemas se comporten de forma diferente. Quizá esas leyes universales son más cosa de los sistemas más simples. Y las de los sistemas más complejos serán las leyes de tendencia de las que habla Hayek, o las leyes de la praxeología, que puedes decir que son leyes universales, pero si es que son muy esqueléticas o muy abstractas, muy desnudas, les falta la chicha. Y les falta el detalle de la intensidad y la precisión que necesitarás tener otras ciencias dándote un contenido empírico más observacional. Varias cosas que has mencionado y me gustaría que aclarases. Has hablado antes de las heurísticas, ¿no? ¿Qué son exactamente? ¿Qué es una heurística y para qué sirve? ¿Para qué la utilizamos? Heurística viene del griego, ¿no? De eureka, que lo encontré. Y es que cuando tú tienes que buscar una ¿Eureka no va solución a sin un H? problema, ¿perdona? ¿Eureka no va sin H? ¿Y heurística con? Es posible, pero es así. Es Vale, posible que en el griego se escribiera con o sin H o que alguien le añadiera la H, no sé exactamente. Sé que la etimología es esa, pero no sé qué, ahora que lo dices es curioso. ¿Qué pasó con esa H? ¿Se añadió, se quitó? No lo sé. Eh, pero que sé que viene de eso, o al menos si no viene de eso, que alguien nos corrija. Cuando tú tienes que buscar una solución a un problema, lo que haces es buscar en un espacio de estados, en un espacio de posibles soluciones. El problema es que los espacios de posibles soluciones en sistemas suficientemente complejos son enormes y entonces se dice que explota, que hay una explosión combinatoria que es tan grande que es imposible buscar de forma exhaustiva en ese espacio. Por ejemplo, en ajedrez, tú en principio puedes generar todas las posibilidades, todos los posibles movimientos de ajedrez. Y para cada movimiento que generas todos los movimientos posibles del contrario y vuelves a generar tú los tuyos y los de él. Y así generas lo que se llama un árbol de posibilidades. En ese caso, la estructura es un árbol. En otros casos no tiene por qué ser un árbol, pero en este caso es un árbol perfectamente formalizado con turnos. Hay otros juegos que no tienen turnos o que la estructura es más complicada, no es tan discreta, sino que es más continua. Pero los ingenieros informáticos o simplemente científicos cognitivos saben que explorar todo ese árbol es, es imposible en la práctica porque los recursos computacionales que requiere de memoria y de capacidad de cómputo son enormes. Entonces tienes que usar lo que se llama técnicas de podado del árbol. Es decir, no puedo buscarlo en todas partes, voy a ver si tengo algunos trucos que quizá no sean perfectos, pero que la experiencia me dice que tienden a funcionar. Entonces, así en vez de explorar todo, pues esas herramientas utilizan reglas, como mejor controlar el centro del tablero, o dale a la reina este valor. ¿Y de dónde sacas ese valor? De la experiencia. ¿Eh? En los sistemas de Machine Learning, de aprendizaje automático, lo que hacen es ponerse a jugar unos contra otros, ir cambiando sus parámetros, ir cambiando sus estrategias, usan heurísticas distintas, hacen competir a esas heurísticas y el que sobrevive porque gana es que las tiene mejor. Le aplicas cosas que se llaman algoritmos genéticos, que es que generas nuevos algoritmos a partir de los antiguos con pequeñas mutaciones, los vuelves a hacer competir con ellos y resulta que así puedes tener sistemas que funcionen muy bien. No tienen garantía de que funcionen perfectamente porque no han hecho la búsqueda exhaustiva ni tienen reglas que puedas demostrar que son perfectas, pero tienden a funcionar. y en el día a día, Pues en humanos lo mismo. ¿Eh? el día a día, esto, Pues en humanos lo mismo, no podemos evaluarlo todo, no podemos tener información perfecta, no podemos dedicarle el tiempo que requeriría un análisis exhaustivo a todo. No podemos caer en lo que se llama la parálisis del análisis, estar todo el rato pensando hasta estar absolutamente seguros de que la decisión es perfecta, que además es que nunca lo va a ser. Entonces tenemos que cortar. Entonces el libro de Kahneman y toda la psicología eh, behavioral economics, toda la psicología conductual, o economía conductual, como queremos llamarlo, explora heurísticas típicas que usa la gente y muestra cómo algunas funcionan en ciertas condiciones cuando has tenido suficiente entrenamiento, cuando el entorno es suficientemente regular, cuando hay posibilidad de aprendizaje y muestra cómo en otras circunstancias fallan y se transforman en sesgos que tú crees que funcionan y en realidad no funcionan. Paco, has mencionado ahora. Antes me preguntarás sobre señales unistas costosas y todo eso, ¿no? Sí, sí, también, también, pero aún hay tiempo, pero
Has mencionado ahora Vale. la economía conductual. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto? La economía conductual o behavioral economics es el resultado de trabajo de psicólogos economistas que se oponen a la visión del Homo economicus como un agente racional que tiene información perfecta y que tiene también esa racionalidad perfecta, que sabe lo que quiere, que sabe lo que le conviene, que los recursos están todos dados y simplemente tiene que optimizar y maximizar. Entonces, en vez de basarse en ese modelo ideal, lo que hacen es basarse en observaciones y en conocimiento más de psicología. Es decir, pero si la gente, cuando la observamos en el laboratorio o en la vida real, no escoge así. De hecho, hay chistes, es decir, que le dicen a un economista oye, tengo que decidir si acepto este trabajo en otro sitio y tengo estas condiciones de dinero y tengo que mudarme, cambiarme. Entonces dice, bueno, pero no es un agente racional, la solución debería estar clarísima, ¿no? Aplica tus modelos matemáticos, rellénalos con toda la información y las circunstancias y te deberían dar el resultado. Y el economista dice, ah, no, vamos a ser serios, que esto es un problema real. Y claro, y en los problemas reales no usas esos modelos simplificados, Ujú. sino que la gente escoge de otra manera. Entonces, por Eh, ejemplo, utiliza eso, heurísticas, técnicas de búsqueda, que son aproximaciones que son eficientes y que tienden a funcionar. También manifiesta sesgos, que son como errores o tendencias sistemáticas, no aleatorias. De hecho, Danny Kahneman tiene dos libros. El primero, Thinking Fast and Slow, pensar rápido, pensar despacio, es sobre los sesgos. El último libro, que se llama Noise, Ruido, es sobre los errores ya puramente aleatorios. O sea, como que ya no tienen un sesgo de irse a un lado a otro, sino que simplemente son la típica nube de puntos rodeando perfectamente el centro de la diana. Leer sobre estos temas, ¿dirías que te ha hecho más racional, igual, a cometer menos sesgos, a utilizar mejor las heurísticas? ¿Sirve para algo más allá de la información que obtienes? Igual, a la gente le puede venir bien para Sí, pensar mejor. sirve para llenar de contenido concreto esa idea de la racionalidad no es perfecta y es limitada y todos tenemos sesgos. Puedes ver cuáles son. Y eso Kahneman también avisaba, y yo también lo digo. Eso no quiere decir que cuando conozcas los sesgos no los vas a cometer o los vas a evitar perfectamente, pero al menos sabrás que están ahí. Y te podrás reír de que te acompañan en la vida diaria y que no puedes evitarlos, pero si quieres los reconoces. Y los reconoces en otros, ¿sabes? A veces es más duro reconocerlos en ti mismo cuando son, digamos, cosas como peyorativas, ¿no? Que te tienes que humillar un poco y decir, ah, pues mira, yo soy así, creía que soy irracional o creía que pensaba mejor y mira qué errores cometo. Bueno, pues yo por lo menos a mí, mi experiencia personal sí que intento cuando aprendí esas cosas, por ejemplo, una de las cosas que aplico es la falacia de los costes hundidos, ¿no? Ahora, eh, ¿La cual? ¿La falacia? de los costes hundidos. Y si hay un coste hundido, pues, por ejemplo, el ejemplo típico que se pone, ¿no? Has comprado una entrada para ir al cine y el día que tienes que ir al cine no quieres ir a ver la película. Pero bueno, la entrada ya la has comprado. Pues una persona diría, ah, pues voy porque ya he comprado la entrada. Y ahora mismo, pues diría, pues no me apetece ir, ya no voy. No, pues esa, o como otras cosas, yo por lo menos sí que las intento aplicar, intento ser cada vez más racional, ¿no? Estar menos equivocado, como el less wrong que tienen todo este mundillo de la inteligencia artificial. Vale, pero fíjate que quizá el intentar ser más racional te haga sufrir, porque tienes que luchar. Entonces, igual vives más fácil diciendo, sufro la falacia de los costes hundidos, pero bueno, voy al concierto y ya está. Y luego, ¿qué te hará tener más o menos remordimientos? ¿Qué te hará tener una mejor o mayor experiencia? No, no sé. No lo sé tampoco, pero bueno, intentaré aprender estas cosas para ser más racional. Luego también, uno de los temas que lo has mencionado de pasada y que tienes muchas charlas y artículos hablando sobre él, es la cibernética. ¿Nos puedes explicar exactamente qué es esto de la cibernética y por qué es importante para el psicólogo o el economista? La cibernética, el nombre se lo inventa Norbert Wiener a principios del siglo XX, principios mediados del siglo XX, él lo llama la ciencia y quizá también la técnica del control y la comunicación en máquinas y animales. A mí me parece una definición correcta, pero yo diría que es la ciencia del control mediante uso, procesamiento de información, que incluye la comunicación de información, en todo tipo de máquinas, siendo los animales y los seres humanos un tipo especial de máquinas. Máquinas con sistema de control, y por eso de nuevo es la idea de control. Es, es teoría de la información más un agente que debe actuar. No es teoría de la información como incorpórea, como se trata a menudo de bits flotando en el aire que no sabes para qué sirven. Es
teoría de la información para algo, para controlar la acción de un agente, máquina, organismo, como queramos llamarlo. Y eso es importante porque es importante que sepamos sobre cibernética. Porque es la base de todo. Yo entiendo que a la gente esto le choque. Yo os puedo invitar, tengo dos artículos escritos en el Juan de Mariana que creo que se llaman Cibernética 1 y Cibernética 2. Debería acabarlo con Cibernética 3, Cibernética 4 y Cibernética 5. O sea, es una serie muy larga, pero me quedé ahí. En el curso que daba a veces en OMA o charlas que hago en el instituto, a veces voy más allá y lo explico todo, pero es algo que lleva mucho tiempo, para que la gente entienda que si sabe cibernética, sabrá integrar muchísimas cosas de muchos ámbitos. Por ejemplo, eso que decimos control es lo mismo que elección, es lo mismo o es semejante a, va en el mismo paquete, es lo mismo que dirección. Luego, si vas a dirigir una empresa, estás haciendo cibernética, aunque no lo sepas. Ujú. Es cibernética aplicada, digamos, de nivel humano empresarial, pero tiene ideas y conceptos que se aplican de forma parecida a cómo un organismo decide qué hacer, cómo una planta procesa la información y crece en una dirección o en otra, se reproduce ahora y no antes o no mañana, o cómo los animales deciden actuar. Yo creo que te abre la mente a decir, wow, si esto es común a muchísimas cosas. ¿Y por qué? Porque todas esas cosas son agentes complejos que tienen partes, esas partes deben coordinarse, son agentes que existen en un entorno, luego la acción de esos agentes debe adecuarse a ese entorno. En ese entorno puede haber otros agentes, luego debes acoplarte, coordinarte con esos otros agentes para competir o para cooperar. Entonces yo creo que es de las ideas más potentes porque es la base de casi todo, no es la base de la física, no es la base de la química, pero en cuanto metes biología, ya aparece la cibernética. Sí, pero por lo que has contado y lo que yo he entendido, te sirve para reconocer patrones y ver, ah, mira, estas acciones no son tan distintas de estas otras, ¿no? Las de comando con las de dirección. Vale, y luego eso, ¿cómo te enseña a dirigir mejor? Vas a entender cómo son los sistemas de control, qué límites tienen, qué partes tienen. Necesitas sensores, necesitas procesadores, necesitas actuadores. Entonces dices, bueno, en mi organización, ¿qué son los sensores o cómo consigo la información? ¿Cómo la proceso? ¿Y cuáles son los actuadores? ¿Estamos todos coordinados bien? ¿Tengo demasiados sensores, quizás demasiada información que luego no uso o necesito más? ¿Qué problemas tiene un sistema cibernético? Por ejemplo, el problema del socialismo, para que veas, el problema del socialismo es un problema cibernético. Es decir, no, una economía suficientemente compleja no puede dirigirse de forma centralizada. ¿Por qué? Porque no existe ningún sistema de control que sea capaz de recibir toda esa información, procesarla y luego mandar las órdenes o los comandos a los actuadores para que hagan lo que deben hacer para que todo el mundo esté coordinado. Y además, el propio intento de controlar interfiere con la propia creación empresarial de información y todas esas cosas. Entonces, para que se vea que eso no surge de la nada, sino que es una especie de ley universal como más fundamental, más aplicable a todos los sistemas de control. Ujú. Esto que comentas es algo que Don Lavoie en su libro sobre el cálculo económico menciona muy de pasada y a mí me pareció una idea muy potente que yo no he visto a mucha gente tratar. Yo tengo un artículo en el Substack volviendo a hablar de ella porque de nuevo me parece una idea muy potente, pero es esto, la idea de no puede haber un ordenador, un sistema de control tan potente para recibir toda la información del resto, porque entonces ese ordenador o ese sistema de control debería ser muy superior al resto, o el resto muy inferior a este, bueno, da igual, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es retrasar el resto de sistemas de operadores que envían información, de emisores de información, o retrasar la tecnología de estos, o aumentar la tuya, pero hagas lo que hagas, en el momento en que permitas progresar la tecnología, tanto del emisor como del receptor, allá tienes un descuadre brutal que tendría imposible, como tú decías, recibir y tratar toda esta información. Don Lavoie es un actor muy interesante por lo que comentas. Yo, desgraciadamente, aunque sé que está ahí, todavía no he ido a leer a Don Lavoie. Muy mal. También, cada vez que lo he intentado y he ido a leer a Don Lavoie, no quiero parecer arrogante, pero para mí es un poco básico porque él escribe, no recuerdo si es en los 70 o en los 80, cuando está empezando la informática, la revolución informática. Ujú. Y alguno de sus alumnos desarrolla un poco sus ideas, pero no la desarrolla
tanto como creo que la ha desarrollado y la ha desarrollado otra gente que estudia específicamente cibernética o la gente que estudia sistemas complejos y cosas de inteligencia artificial. ¿Eh? Sí, Entonces, sí. pero que sí, que esa es una dirección hacia que muchos austríacos deberían ir, leer a Don Lavoie y de nuevo, insisto, en avanzar. O sea, las ideas de Don Lavoie son correctas, pero se puede construir mucho más. Porque hoy, digamos, sabemos más de todo esto de cibernética y de teorías de la coordinación. Ujú, ujú. Paco, te voy a utilizar, si no te importa, como mi terapeuta personal y te voy a contar algunos sesgos en los que caigo, a ver si lo hago mal, si hay solución para mí, ¿no? Hay un sesgo muy común que a ver si a ti también te pasa, que es el sesgo, yo le llamo, bueno, o no sé si se llama así, el sesgo del optimismo. A ver si me puedes explicar por qué y si hay alguna solución, que es a mí cuando me mandan algún trabajo, ¿en cuánto tiempo lo tienes hecho? Yo digo, en 2 días, y a lo mejor el tiempo real hubiera sido una semana. ¿Por qué creemos a veces que somos más productivos de lo que somos o con eso con otras cosas? ¿Por qué somos optimistas a veces de cara al futuro y sobre todo con nuestras propias capacidades? Hacía mucho que no me pedían que hiciera de terapeuta. Lo gracioso es que la vez anterior que me hicieron de terapeuta fue nada más empezar en redes sociales, pero cuando todavía no existía nada de lo actual. No sé cómo alguien se puso en contacto conmigo a través de la web que tenía de Interivo o algo así y me dijo que tenía algún problema, que si le ayudaba, no sé qué. Y yo le dije, mira, yo escribo de la mente, pero no soy psicoterapeuta ni tal, pero vale, juego este juego contigo. Explicaciones posibles. Hay literatura de esto. Ahora no la recuerdo de memoria. O sea, el que quiera que la mire. Optimism Bias and Evolutionary Psychology. ¿Eh? Probablemente tenga que ver con un aspecto, digamos, más individual de que si eres optimista te lanzarás a hacer cosas, mientras que si eres pesimista dirás, ¿para qué? Si va a fracasar. Y entonces al final los que triunfan tienden a ser los que hacen. Siempre que no seas un completo desastre y estés constantemente, siempre que calibres un poco ese optimismo, es decir, que haya una tendencia al optimismo. Y otro componente será el social. Al ser optimista te presentarás a los demás como alguien competente, como alguien decir, si eres, por al menos en el sentido que has dicho optimista, porque me has dicho optimista respecto a mí mismo, no respecto al mundo en general, de Ah, todo va no, bien. Sino es que el yo, siguiente sesgo que no es así, pero no. Respecto a mí mismo, a mi capacidad productiva, a mí me dicen, oye, mira, ¿puedes hacer esto? ¿Para cuándo lo tendrías? Yo, sí, lo tengo hecho para dentro de 2 días. Y en verdad, por mucho que lo intenté, mínimo me va a costar 5 o 6 días, pero yo pensaba que en 2 días lo iba a poder tener hecho y no es así. Y es algo que siempre caigo, pero bueno, yo lo intento. si no fallas demasiado, pues al menos los demás tienen esa visión de ti como alguien que, bueno, que cree que puede hacerlo y que quizá lo consiga. Igual los demás ya descuentan también, o sea, porque la gente no se lo traga todo y dices, Eduardo ha dicho que lo tiene en 2, pon que lo hace en 4 o 5 y ya está, pero al menos lo hará, mientras que otros, esto no se puede hacer. Ujú. Luego, esto que decías respecto a mí o respecto a los demás, yo tengo un sesgo que este sí que me lo he inventado yo, que lo llamo el sesgo de la ineptitud, que es si trato con alguien, asumo que es un completo inepto, o sea, asumo que no sabe hacer las cosas bien, tengo que corregir su trabajo, lo tengo que revisar todo, e incluso a mí mismo, a veces, no, ojo, cosas del pasado, yo si estoy trabajando en algo y me lo dejo y a lo mejor estoy más de 2, 3 días sin trabajar en ello y vuelvo a ello, digo, a ver qué tontería he dicho, lo tengo que revisar todo. Si estoy de continuo, no, ¿no? Pero si dejo cierto tiempo ahí pasar, sobre todo cuando más tiempo más, digo, pero a ver, que yo hace un mes era un subnormal, no tenía ni idea de nada, ahora sé mucho más, voy a ver en qué me he corregido. Y sobre todo con los demás, no, ya digo, asumo ineptitud completa por parte de todo el mundo. ¿Por qué me pasa esto? Pero yo creo que aquí mezclas cosas, porque una cosa es de todo el mundo y luego has diferenciado entre lo que estás haciendo ahora y lo que has hecho hace tiempo. Sí, no, o sea, sí, Quizá, o por sea, ejemplo, me que dejo ves un lo que trabajo. has hecho hace tiempo y eres capaz de reconocer que era una chapuza. No sé si también añadirías, ¿y lo que acabas de hacer ahora mismo también es una chapuza? No, lo que Porque estoy Robin trabajando Hanson, ahora no pienso mal sobre ello. Pero si ahora me dejo un trabajo, me dejo algo a medias, me dejo algo incompleto y vuelvo a los 2 meses, digo, lo voy a corregir todo, lo voy a asegurarme que estaba todo bien. Y luego a lo mejor sí que estaba todo bien, pero yo lo he tenido que hacer porque digo, no me fío de mí mismo hace 2 meses. Robin Hanson escribió hace mucho una temporada sobre algo que él, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, porque además no tenía traducción al español. Era algo así como teoría de perspectiva, lo contraponía cerca lejos. Las cosas que vemos de cerca no es lo mismo que las que vemos lejos. Y cercanía y lejanía en el espacio, en el tiempo, en lo afectivo. Entonces, claro, es que si estás haciendo algo y,
y piensas que está mal, lo normal es que dejes de hacerlo. O que hagas un esfuerzo por corregirlo y entonces estarías haciendo otra cosa o haciéndolo de otra manera. Y además estar corrigiéndote constantemente cuesta mucho y tienes una frustración de no lo saco. Entonces solemos pensar que lo que estamos haciendo en este momento, lo que acabamos de hacer está bien, porque además así lo vendemos. Pero conforme nos alejamos de ello y quizá ya no es tan importante y la gente se le ha olvidado que lo escribimos nosotros, o tú has evolucionado y has aprendido otras cosas, pues quizá ya eres más imparcial y reconoces. Pues aquí veo errores. Yo veo cosas que escribí hace 10 años, 20 años y me da vergüenza. Dices, joder, menos mal que he aprendido. Me siento un poco orgulloso de decir, al menos he aprendido cuando veo a la gente que no hace más que repetir lo mismo de hace 10 años, 20 años. Se lo explicas los 100%, por ejemplo. Siempre lo mismo, se lo explicas y otra vez lo mismo. Dices, machos, vosotros, esto es grave. Y también, quizá tu sesgo tenga que ver, aunque eso no parece que iba por ahí, con lo que se llama el sesgo de atribución. Y es que las cosas que uno hace piensa que si las hace bien es por capacidad, si las hace mal es por mala suerte. Y la de los demás al revés. Si los demás los hacen bien por mala suerte y si lo hacen mal es porque son unos incapaces. No sé si ibas también por ello. No, no iba por ahí, no iba por ahí. Sí, sino más bien de no me fío del trabajo de nadie salvo del que acabo de realizar yo, del que estoy yo trabajando en ese momento, o de gente que al revés, que me ha demostrado eh, eh, valía, ¿no? Que hace las cosas bien. Sí, sí, en ese caso sí, pero si no, en un principio asumo ineptitud y tengo que supervisar el trabajo de cualquier persona, lo cual es muy costoso, ¿no? A veces digo, pues estoy aquí perdiendo el tiempo con esto cuando parece que esté bien o no debería ser tan quisquilloso o lo que fuera. Eh, Hablando sobre psicología y economía, quiero saber tu opinión sobre la psicología o sociología de los economistas. ¿Hay algo que digas caracteriza la forma de ser de los economistas o caracteriza la forma de ser de los economistas de la escuela austríaca? ¿Algún rasgo psicológico que digas, mira, esto parece ser que se dan estas dinámicas de grupo, que ahora me ha venido genial que mencionas a los 100%istas, que ahí parece ser que hay cierto dogmatismo o se sigue al líder o no se cuestionan ciertas cosas y aún así les da igual estar equivocados por, bueno, mira, hilando con otra cosa, la teoría de las señales costosas. ¿Crees que hay algo ahí, ya no solo Me estás en costando. cientistas, sino dentro de los economistas de la escuela austríaca o de los economistas en general? Algo que digas, mira, estas cosas suele caracterizar a un economista. Sobre la sociología y los economistas, a ver si pronuncio bien el nombre, que es complicado. Axel Leijonhufvud, que ya hace tiempo que no lo leo. Leijonhufvud, ¿cómo es? ¿Tú te acuerdas? No, sí, el keynesiano este, sí, sí, tiene un paper sobre... No, es keynesiano, es post-keynesiano y es austriaco, o sea, tiene todo y es un tío muy brillante. Sí, sí. Tiene un artículo que se llama Life Among the Econ, o sea, como Estaba un pensando justo... artículo burlón, como si fuera un antropólogo que va a estudiar a los economistas y ve que son tribus. O sea, ve que los economistas tienen distintas tribus. Ujú. Y esto es una idea que es muy, muy correcta. Por eso hay escuelas de pensamiento económico, porque son tribus. Y entonces las tribus tienen componentes culturales distintivos. Entonces, cada escuela económica tiene sus ideas diferentes, distintivas, y algunas deben ser un poco como dogmas de fe o como axiomas que debes aceptar para pertenecer a esa tribu, porque si no, no pertenecerías a esa tribu, pertenecerías a otra. Entonces, Ujú. la teoría de señales son estas costosas, dice que en el problema de la cooperación y competencia entre agentes, en ambos, cuando vas a cooperar y cuando vas a competir, es importante comunicarse porque puedes ahorrarte muchos costes y la conducta puede ser más eficiente para el que ataca y para el que se defiende, o para los dos que cooperan, ¿eh? O para el que quiere ser mejor, sin atacar, pero simplemente ser mejor en la competencia contra otro. Si tú consigues señalar a otro que vas a ganar tú y que está claro que vas a ganar tú, el otro día, pues ¿para qué me voy a esforzar si está claro que no voy a ganar? Podría decir, pues por el esfuerzo, por la diversión, pero si ya lo que único que querías era ganar, dices, ¿para qué me voy a esforzar? Y si es un combate, ¿para qué me voy a arriesgar? Ujú. Ahora bien, en la comunicación hay un problema siempre, que es la posibilidad de engaño, la posibilidad de la falsedad. Falsedad intencional o falsedad no intencional. Y entonces la intencional sería el engaño, pero a veces el error también. El otro, ¿cómo sé yo si se está equivocando o me está mintiendo? Entonces, para que las señales comunicativas sean honestas o tengan más garantía de ser honestas, es más probable que lo sean si son costosas. Si son costosas en el sentido de que el sincero
puede permitirse enviar esa señal, mientras que el no sincero no puede permitírselo. Es un coste excesivo. Es decir, si yo voy, salgo a la calle y llevo ropa de marca carísima, joyas, diamantes, oro, pues eso, y es verdad, y es verdadero, o sea, no son falsos, no puede permitírselo todo el mundo. Luego estoy señalando que, que soy rico. Si yo, los trabajadores antiguamente, dices, pues si tienes las manos muy gastadas, llenas de callos, ampollas, lo que sea, es que trabajas con las manos. Mientras que la gente más Igual. elitista que no trabaja o que trabaja con su mente, las profesiones liberales o la nobleza, pues no trabaja con las manos. Entonces tenía las manos muy cuidadas y tenía las uñas largas y cosas así. Típico mujeres con uñas larguísimas. El tema de las señales son estas costosas, se aplica a animales, porque hay una gacela que salta delante de un león, ¿por qué se pone a saltar delante del león o delante del leopardo? ¡Qué estupidez! No, no es una estupidez, le está diciendo, mira, me sobran tantas energías que me pongo a saltar delante de ti para mostrarte que puedo, que estoy físicamente bien, ¿eh? Y que puedo, voy a correr y te voy a ganar. Mientras que la gacela que no salta y que intenta pasar desapercibida, esas son las que tienes que perseguir porque es la que no se atreve, no tiene la capacidad de gastar un poquito de energía en esa señal honesta costosa. Entonces, todas las tribus necesitan pruebas de pertenencia y pruebas de lealtad. Entonces, en seres humanos, gran parte de estas pruebas se realizan mediante ideas o mediante elementos culturales, mediante memes. Cómo te vistes, qué acento tienes, qué cosas dices, en qué cosas crees, a quién amas, a quién odias, quién es tu líder, quién es tu jefe supremo, de quién hablas bien, de quién hablas mal. Entonces, eso es típico en economistas. Y una vez te metes en eso, debes seguir insistiendo. Y para que estas ideas sean costosas, no pueden ser simplemente reflejo de la realidad. Es decir, no me sirve como señalo en esta costosa que me reconozcas la ley de la gravedad y que digas, la ley de la gravedad sí es inversamente proporcional al cuadrado, proporcional a las masas. Sí, eso es que es así y funciona todo el mundo. ¿Qué tiene de costoso creer eso? Al revés, es estupendo. Sino que muchas creencias deben ser arbitrarias o incluso absurdas, ridículas. Y así todos los que entran, todos los que pasan por el halo están demostrando, mira lo que soy capaz de creer y cómo insisto en esto. Entonces se convierten en dogmas o en mantras que se repiten de forma irreflexiva y que los de otras escuelas o de otros grupos se burlan de ellos y a ti al revés, cuando te lo dicen que te están burlando, eso te motiva, te cabrea, te ofende. Estás atacando mi estatus, mi reputación como miembro de este grupo. Y Y los 100% es eso, el 100% es ya como explicación, o es una demostración de incompetencia intelectual general o de no entender qué es el dinero y la banca, o probablemente tenga una componente importante de ser una señal honesta, costosa, de ello es que soy seguidor de Rothbard, de Hoppe, de Huerta de Soto, de todos estos, y entonces voy a repetir lo que me dicen que repita y yo me lo voy a creer. Y no que no se les ocurra a la gente criticarnos porque estarán ofendiéndonos, como si ofendieras un dogma religioso. bueno, también parece que se da en otras escuelas, ¿no? Un caso que me Ah, acuerdo sí, 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 sí. un caso que me acuerdo que escribí un artículo hace tiempo es los keynesianos, ¿no? Cuando sí que describen correctamente la rigidez a la baja de los salarios en caso de deflación y los problemas que eso tiene, pero luego la solución no es dejar que los salarios bajen, sino todo lo contrario, sino políticas contra eso. Y dices, oye, mira, has hecho el análisis bien, pero luego en las conclusiones, en la receta, caes. ¿Y por qué? No porque no hagas buena economía, sino por motivos ideológicos, que eso pasa a veces, o me da la sensación que pasa mucho en las distintas escuelas de economía, que se mezcla la economía normativa con la positiva y eso pues enturbia el diálogo y enturbia la ciencia incluso, el intentar llegar a la respuesta correcta o a lo mejor la respuesta que te lleva la economía positiva. Pero bueno, una pena, pero al final somos Claro, humanos, dices, pues. si comento lo de los 100%istas y otras cosas de los talibanes de la praxeología, es porque son gente que tengo más cerca y porque me importa más y porque considero que como escuela tiene cosas interesantes que aportar y todo eso lo estropea el aspecto, digamos, académico, científico. Pero, y eso, pues estoy más cerca y me importa más, lo conozco mejor. Pero eso no quiere decir que otras escuelas no hagan exactamente lo mismo. Todo lo que es religiones, todo lo que es ideologías políticas, va a tener esas mismas manifestaciones. Ujú. Y es raro encontrar a economistas, ¿no? Que se salgan un poco de todo eso, que intenten ir por solitarios. Me ocurre George Selgin, ¿no? Que quiere entenderse de la escuela austríaca, que quiere ser él mismo, ¿no? Y que no se le juzgue como miembro de una escuela. Es raro encontrarlo y
y a veces vale la pena. También se me ocurre otro, David Glasner, no se me ocurriría en qué escuela meterle, no lo sé, a lo mejor él sí que se identifica con alguna, pero yo desde fuera como lector y seguidor de Glasner no sabría qué decir sobre él. Sí, la gente, vamos a ver, de nuevo, el ser humano es hipersocial, pero hay gente, digamos, menos social que otros o menos sociable. Entonces, si te encuentras gente más independiente y más antipática, como puedo ser yo, que nos interesen más las ideas y menos decir, sí, chaval, te voy a dar la razón para llevarnos bien, mmm, pues de esos te puedes fiar más en el sentido de que te dirán cosas verdades, aunque sean, te darán verdades aunque sean incómodas, pero no los quieres de amigos, porque no te están manifestando esa lealtad que tú quieres como amigos o como miembros de ese grupo. Entonces, de nuevo, los que son sociables tienden a aceptar esas falsedades o esos absurdos para unirse. Y los que son más independientes no tragan, pero son menos poderosos porque van por libre. Entonces, digamos que tienen menos aliados y pueden tener menos influencia. Ujú, ujú. Es un poco, bueno, hace falta un poco de todo. Lo que decías me recordaba la bio de Selgin en Twitter, que es algo así como, no te diré lo que esperas que te diga, bueno, que tú puedes intuir que te va a decir unas cosas, que te va a contar una historia, pues no es lo que te va a contar necesariamente Selgin. Ahora, Paco, algo que tengan que aprender, o los economistas dirías que en general tienen que aprender más psicología y los psicólogos más economía. ¿Crees que la diferencia que hay ahora mismo entre las dos áreas está bien? ¿Que solo los economistas tienen que aprender psicología? ¿Te da igual lo que aprendan los psicólogos o qué? Mm, los economistas, como hablan más de organización social y cuando meten la pata pueden hacer daño, y los políticos muchos les escuchan, pues diría aprender psicología simplemente para ver los límites de lo que sabéis y a ver si os estáis equivocando. Ujú, Es verdad que los psicólogos, como muchos otros científicos naturales, si no saben economía, pueden recomendar cosas que son auténticas tonterías. ujú, ¿Eh? Pero es que ves que no saber nada, que no saber qué es el coste de oportunidad, o que no saber cosas como que el socialismo es imposible por un problema de coordinación, información y cosas así. Pero los psicólogos suelen actuar más a escala individual como terapeutas o a nivel de empresa, psicología, lo que se llama psicología industrial, o a nivel de tratar gente que ya está muy mal, psicología clínica. Entonces, salvo que se dediquen a escucharlos a ellos mucho, que también se ha hecho con el Behavioral Economics en Inglaterra, tuvieron, ¿cómo le llamaban? El Nudge Unit o el Behavioral Economics Unit. Y se suponía que iba a funcionar, pero no funcionó muy bien. Con todo lo del COVID y la pandemia y las cosas que recomendaban para hacer, no fue un exitazo. ujú. Pero, igual que a los economistas les digo que humildad y que aprender otras cosas, sí, a los psicólogos les diría lo mismo. Les diría, pero ¿qué has leído de economía? O sea, ¿qué sabes? Entonces, sé prudente. Ahora, Paco, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. La primera es si nos puedes recomendar 5 libros relacionados con la psicología, la economía, la psicología y la economía. Pues ya que hemos hablado de Behavioral Economics, los de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, Thinking Fast and Slow, y si queréis también el último, el de Noise, aunque me pareció menos interesante porque era más obvio. Existen los errores aleatorios. A ver en qué circunstancias se dan y cómo corregirlos y tal. Pues vale. Me pareció más interesante el anterior. Y todos los de Natch, el de Thaler y Sunstein es de lo mismo. Sobre psicología evolucionista, todo Pinker es interesante, todo Steven, pero hay un autor que lo ha sistematizado todo más en un libro que es The Ape That Understood the Universe. Creo que no está traducido, no sé si está traducido. Se llama Steve Stuart Williams. Steve Stuart Williams. Y es activo en Twitter y redes sociales, tiene un Substack. Ah, por decir algo que no nos digan que no hemos hablado de ello. La psicología evolucionista no es el fin de la naturaleza, no es lo único que hay en la naturaleza humana. Igual que digo que la intencionalidad no es lo único, hay que ver otras cosas. La psicología evolucionista explica de lo común, lo que es más genético, más innato y más, si quieres, biológico. Pero si hay algo que caracteriza a los humanos es la cultura, la capacidad de imitar, la capacidad de reproducir ideas, Ujú, y entendidas como conductas, como palabras, lo que queramos. Todo el lenguaje es ideas, palabras que se repiten.
Entonces, también hay que estudiar memética, y en ese sentido, pues, de Meme Machine, de Susan Blackmore, que no hemos hablado de memética en esta charla, pero eso, y todo el mundo de la evolución cultural. Kevin Laland tiene un libro, creo que era Kevin Laland, se llama Darwin's Unfinished Symphony, la sinfonía no acabada de Darwin, creo que se llama. O leed todo lo que podáis simplemente de evolución cultural, buscar autores de evolución cultural y eso. Ujú, ujú, Y otro tema que no hemos tratado, pero eso ya es rizar el rizo, eso ya es como avanzado, hay un autor que se llama Soper, se puede llamar, hace tanto tiempo que no lo leo. Pablo Malo, yo lo conocí a través de Pablo Malo. Si queréis un autor que escribe en español y que tiene unos tweets estupendos y cuando solía escribir, ahora escribe menos, hacía unas reseñas de libros excelentes y su libro Los peligros de la moralidad es excelente. Otra cosa, otro tema del que no hemos hablado, psicología moral. ujú. Joder, nos hemos dejado cosas muy importantes. Tendrá que ser otra vez. Es otra de las cosas que caracterizas al ser humano. Agente intencional, simbólico, memético, cultural y moral. Es decir, tiene sentimientos morales, piensa, valora cosas como bien, mal, correcto, incorrecto, y normas, prohibido, obligatorio. ¿Y por qué es así? Pues toda la literatura de psicología moral y el libro de Pablo Malo es muy bueno porque te explica la psicología moral al mismo tiempo que te explica sus peligros. Se llaman los peligros de la moralidad. Ujú, ujú. Y ahora, Paco, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de historia, ¿con quién sería? Uy, no sé, es que depende. ¿Para qué? Con algún líder religioso tipo Jesús de Nazaret o Mahoma para decir, ¿tú qué estás haciendo? Tengo garantizado que voy a salir vivo de ahí, para tratar de comprenderles y decir, ¿tú conoces las teorías de las señales son estas cosas? ¿La estás practicando o no? ¿Por qué crees estas cosas raras? Bueno, eso sí, bueno. Eso, intuyendo que es verídico lo que nos cuentan y que fueron ellos que lo creyeron o que lo creían. A lo mejor no lo creían y simplemente se estaban beneficiando de ello, ¿no Claro, fue? no, sí, un problema de los textos religiosos, sobre todo, no soy especialista, pero parece que el Corán, si no lo escribió directamente Mahoma, lo escribió gente muy próxima a él y en ese momento. Pero la Biblia se escribe, los antiguos evangelios los escribe mucha gente, los nuevos también, pero además bastantes años después. Entonces, ¿cómo sabes si fiarte de que Jesús de Nazaret hizo y dijo esas cosas? Vamos. ¿O lo han distorsionado, se lo han inventado? Si queréis, hay un autor buenísimo sobre esos dos temas, se llama Bart Ehrman, que es un teólogo o ex teólogo, porque ahora es más científico de la religión e historiador de la religión, que en su momento fue creyente, pero luego fue dejando de serlo y ahora estudia los textos religiosos, cómo se produjeron, qué problemas tienen, qué absurdos, qué contradicciones contienen, qué falsificaciones se han hecho sobre ellos en ellos y al final han colado. O sea, se han quedado ahí y forman parte del dogma cuando se sabe que en su momento los textos no decían eso y después pasaron a decirlo. Entonces, sí. No, sí, efectivamente, que eso, del Nuevo Testamento al nacimiento de Jesucristo pasaría mucho tiempo. Y luego, incluso dentro del periodo del Nuevo Testamento, pues bueno, de hecho, saber cuánto, o sea, con cuánto de lo que cuentan es verídico, cuánta gente le llegó a conocer y mil historias así. Pues nada, Paco, muchas gracias por tu tiempo, espero que hayas disfrutado y que vuelvas pronto al canal. Eduardo, un placer, cuando quieras. Un abrazo.